Aleluya. Este tipo de líderes que se alejaron de buscar a Dios, y por ende muchas iglesias, muchas congregaciones completamente alejados. Si van a hacer un ayuno, lo hacen de 9 de la mañana a 12 del día. Esos no son ayunos. Ya de pronto va a empezar a muchos evangélicos a dejar de comer pescado los viernes. O sea, vuelven a la religión donde estaban. Ese no es un ayuno. Un ayuno por lo menos debe ser de 6 a 6 de la tarde. De lo contrario es un rato de oración. Poder en el nombre de Jesús. Y esa clase de personas, cuando ven que la revelación que tenían se fue, que ya Dios no les revela la palabra, que ya no tienen ni qué predicar. Sabe que en una ocasión un predicador tomó la Biblia así en las manos, así como la tengo yo, y dijo: mire, yo le predicaba a esta gente todo lo que aquí está escrito. Yo ya no tengo nada más que predicarles. Y yo me quedé viéndolo y le dije: ¿nunca ha descubierto usted que las Sagradas Escrituras son similares a un océano, a un mar? Que si usted se acerca a la orilla y saca un vaso de agua, allí no se nota. ¿Cuántos años llevo yo escudriñando esta palabra? Casi 50 años predicando este evangelio. Y no puedo decir: ya prediqué todo. No. Esta es una palabra viva. Es una fuente viva que usted empieza a meditar y empieza a Dios a revelarle y a revelarle. Y siempre tenemos que correr porque el tiempo nunca tenemos el tiempo suficiente para exponer una enseñanza de la palabra. Pero mire lo que está escrito, hermano, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, y habla de este tipo de líderes. Capítulo 23, versículo 21 y 22, dice la palabra: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Escuche eso. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 22. Pero, aquí hay un pero: si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si hubieran estado en oración, en consagración, en humillación, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué tremendo, hermano. Cuando buscamos a Dios, Él nos da la palabra que el pueblo necesita, que el mundo necesita. Y esa palabra, como es viva y eficaz, va a trabajar en el corazón, en el espíritu, en el alma de la persona. Y si emprendió un camino errado, un camino equivocado, Dios lo hará volver a través de la exposición
de la palabra. Le vuelvo a leer el verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Por qué le decía antes que la persona que deja de buscar a Dios se vuelve un cobarde? Y aunque Dios le revele lo que tiene que predicar, no lo predica porque le da miedo. Porque la verdad duele. La verdad ofende. ¿Verdad que sí? No le pregunto cuántos salen ofendidos de aquí en cada vez que se predica, pero yo sí sé que sí, que así es. Que si usted no se ofende es porque la palabra no le llegó al corazón. Pero al que le llega la palabra de frente, la palabra de Dios es una espada que lo va a cortar. Y entonces se ofende. Pero la Escritura dice que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo. Ninguna disciplina. Alabado sea el Señor. Si hubieran estado en mi secreto, les habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y segundo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, la palabra de Dios nos hiere, nos martilla, nos golpea la parte afectada por el pecado, por el mundo, por la lepra del pecado. La palabra golpea esa parte. Porque las Escrituras, el Señor dice, no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. La palabra de Dios es espada, es martillo. Pero también es bálsamo, es aceite. Y cuando la persona necesita ese bálsamo, la palabra desciende y lo unge. Cuando yo necesito ser alentado, ser fortalecido por la palabra, Dios me va a hablar, me va a hablar, me va a alentar, me va a hablar palabras al corazón, palabras al alma, que levantan mi ánimo, que levantan mi fortaleza. Aleluya, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es el que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace estar. Es Él. Es Él. Pero cuando necesito un martillazo, tiene que pegármelo. Y cuando necesito que la espada se meta, se va a meter también. Porque me va a hacer volver al camino. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esto lo confirma también en el libro de Lamentaciones, unas páginas más adelante, el capítulo 2 del libro de Lamentaciones, el versículo 14, dice, hermano, dice: sus profetas vieron para ti vanidad y locura. Escuche eso. Muchos profetas que dejaron de buscar a Dios, lo que vieron para el pueblo fue locura, vanidades, cuestiones ilusorias, pasajeras, superficialidad en la vida cristiana, en la vida del hombre. Vieron para ti vanidad y locura. Mira, hermano, y no te descubrieron tu pecado. Porque cuando usted, como líder, usted que me escucha a la distancia, en cualquier parte de la tierra, usted busca a Dios, Dios le va a revelar el mensaje, le va a revelar la palabra, porque esta palabra es viva. Y lo único que tenemos nosotros es que humillarnos en la presencia de Dios
y de allí viene la revelación. Yo le decía en estos días a unos hermanos, para mí predicar todos los días no es ningún problema. El problema, lo duro, lo difícil es encontrar el mensaje que Dios quiere que se predique. Ahí está la clave de la predicación. La verdadera predicación en la carne no sirve. La carne lo único que va a hacer es acomodar. Hace años fuimos a una campaña. Nosotros no somos dados a eso. A ir por allá de campaña en campaña. No somos dados a eso. Pero esa vez venía un predicador que yo conocía, que yo había oído hacía muchos años. Y decía, ese hombre tiene un mensaje de Dios que aquí va a sacudirle a este pueblo. Y invité a los hermanos en ese tiempo. A lo mejor algunos de ustedes estaban ya, eso fue en el Estadio del Ejército hace años. Y fuimos contentos todos cuando este hombre leyó en el capítulo 3 de Apocalipsis, y exactamente donde dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo dije, gloria a Dios, porque hoy va a haber una explosión aquí. Y había una multitud de gente, hermano. Solo leyó y saltó para otra parte y dejó eso quieto. De eso no mencionó para nada. Y empezó a hablar unas cosas incongruentes, unas liviandades, unas cosas raras, que yo le hice seña a los hermanos que estaban ahí. Yo me voy. Vine a perder mi tiempo. Y hay gente que va a congregaciones donde pierde el tiempo, donde Dios no le habla, porque Dios no está allí. Allí hay un cajón con un poco de gente, pero no la presencia de Dios. Aquí no queremos un cajón llamado templo. Aquí queremos que la presencia de Dios esté aquí. Y que la palabra sea revelada y lo golpee a usted. Levante la mano los que les gusta oír la verdad. Me alegro y los felicito. Porque a mí también. A mí también. Mire lo que el Señor le dice a esta gente. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Escuche, no descubrieron su pecado, es decir, no le hablaron el pecado que tenían. ¿Y qué pasó? Para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías. Le estaba diciendo hace un momento de todas esas proclamas, de todas esas falsas profecías, que la gente se come esas pastillas de mentira pensando que es dulce. Escuche lo que dice la palabra. No te descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Poder en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Porque en primer lugar, no te descubrieron tu pecado, no te confrontaron con la verdad. Y segundo, no le impidieron el cautiverio. Porque cuando una persona, aquí está hablando de Israel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, presos, secuestrados, porque Dios se indignó y se airó contra ellos,
porque vivían una vida falsa, una vida descarriada, llenos de idolatría, de hechicería, de brujerías, de espiritismo, de tonteras, de liviandades, de falsas profecías. Falsas profecías. Como todos aquellos 400 falsos profetas que vivían en el palacio en tiempos del rey Acab, y que todos los 400 le profetizaban bienestar, prosperidad, victoria, halagos, aplausos. ¡Qué tremendo! Pero apareció por ahí un profeta de Dios, que no eran 300, ni 400, ni 500, era uno. Y ese profeta de Dios dijo: vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Le tocó ir a la cárcel, fue golpeado, fue vociferado, fue de todo, pero declaró la verdad. Los 400 mentirosos hablaban bien para que el rey los tuviera allí. Alabado sea Dios. Hay muchos falsos profetas que se hacen grandes en las congregaciones y los tienen como pedestales, como floreros, como adornos, como intocables. Porque todo lo que hablan es bien, bendiciones. Nunca hablan de buscar a Dios, nunca hablan de humillarse, nunca hablan de dejar la mundanalidad, nunca hablan de dejar las cosas mundanas, sucias del mundo. Nunca hablan de dejar la inmoralidad, la pornografía, la suciedad, lo corrupto, lo mentiroso, lo falso. A eso no lo tocan. Nunca hablan. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es delicado y peligroso, porque muchos líderes y congregaciones están prohibiendo que se mencione el nombre del diablo, y también que se mencione la palabra sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son socios de Satanás y no les importa. Lo que quieren tener es una multitud de gente engañada, perdida, que se parecen más al mundo que al cielo, más al diablo que a Dios. ¡Qué tremendo! Esto es lo que el Señor le estaba diciendo. Ellos no descubrieron tu pecado y no impidieron tu cautiverio, y por causa del pecado el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, hermano. Casi 2 generaciones cautivos, esclavos, en situaciones lamentables por causa de su pecado. Y en este tiempo nadie lo va a llevar a Babilonia, ni lo va a llevar a ninguna parte cautivo, pero lo va a llevar a la cautividad satánica, a vivir una vida cautiva por el diablo. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no nos ha llamado para estar cautivos, para estar encerrados. Nos llamó a libertad, y a una libertad que no es un libertinaje, una libertad gloriosa de los hijos de Dios. A su nombre, gloria. Algunos piensan que ellos están en libertad porque salen del culto y se van a las discotecas. Esa no es libertad, eso es corrupción, es libertinaje. El Señor no nos ha llamado a un libertinaje, sino a una libertad real, a ser libres del pecado. Si usted fumaba lo que fuera, tabaco, cigarrillo, marihuana, lo que fuera,
si se convirtió al evangelio, tiene que haber una línea radical de arriba abajo, diferente a los del mundo. Si sigue fumando dentro de una iglesia, es un hipócrita. No es cierto que se haya convertido. Si era un asaltante, ladrón, y llega a congregarse a una iglesia para tapar la falta, pero sigue asaltando afuera, sigue robando, es un falso, es un hipócrita, está tan perdido como los que están afuera. Los que nos hemos convertido a Cristo, tiene que haber una transformación y tenemos que ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Mira, hermano, el profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 3, versículo 17 de su libro de la siguiente forma. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 17. Dice la palabra: hijo de hombre, oiga esto, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dos cosas. Yo te he puesto, dice el Señor, por atalaya. Atalaya es un guardián, un policía que está vigilando, que está viendo quién anda rectamente, quién anda descarriado, quién vive para Dios y quién vive para el mundo. Somos guardianes, somos responsables de lo que suceda dentro de una congregación. El responsable directo es el pastor de esa congregación. El Señor dice: yo te he puesto ahí por guardián, por atalaya, por policía. ¿Y qué más dice? Y segundo, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso indica que debe buscar a Dios. Para yo oír la voz de Dios en mi corazón, tener la dirección del Espíritu Santo, debo buscar a Dios. Si no busco a Dios, no voy a tener dirección. Vamos a ser como barcos sin velero, sin marinero, como aviones sin radares, sin nada. Como gente en una selva, sin brújula, sin saber para dónde coger. ¿Sabe que la palabra dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios? El Espíritu de Dios va a dirigir y va a guiar a sus hijos. Nosotros somos responsables como líderes de dar la palabra al pueblo, la palabra que oímos y recibimos de la boca de Dios. Esa palabra la tenemos que dar para que Dios haga la obra a través del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. En primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2, dice la Escritura: gloria al Señor para siempre. En el verso 10, capítulo 2, verso 10 de 1 Corintios,
pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo va a escudriñar lo profundo de Dios y nos va a revelar a nosotros las cosas que tenemos que saber, las cosas grandes, las cosas ocultas que tenemos que conocer. Y en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos dice la palabra lo siguiente en el verso 26, Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nuestro, hermano, cuando estamos clamando a Dios de corazón, intercede por nosotros ante Dios con gemidos inexplicables, gemidos indecibles. Cuando usted se arrodilla y se quebranta su corazón y empieza a gemir en su espíritu delante de Dios, el Espíritu de Dios intercede por nuestro espíritu ante Dios. Alabado su nombre por siempre. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es muy importante, que cuando mi espíritu es quebrantado en la presencia de Dios, empieza a gemir y el Espíritu de Dios intercede por mi vida, por la vida de cualquiera de ustedes.